cómo ser verdaderamente libres. La libertad es algo maravilloso y estamos, gracias a Dios, en un país libre, en un lugar donde hay libertad. Hay personas que en esta mañana están encerrados en una cárcel, aprisionados, no se sienten libres y no están libres, pero nosotros en esta mañana tenemos esa libertad, gracias a Dios. Pero sin embargo puede ser que aquí haya alguna persona que, a pesar de estar en un país libre y no estar encarcelado, sin embargo en esta mañana no estás libre. Y vamos a leer algo en relación a esto, basando nuestro mensaje en la palabra de Dios. Y busquen por favor en Marcos, en su capítulo número 5, y voy a leer los versículos del 1 al 15. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando él, o sea Jesús, salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esta historia verídica que sucedió un poco más de hace 2000 años, es en otras palabras, una representación de lo que es nuestra vida. Es como si nos estuviésemos viendo en un espejo. Cuando nos vemos en un espejo, nos damos cuenta si estamos bien peinados, si está la corbata en su lugar, si el collar está en su lugar, etcétera, etcétera. El espejo nos está diciendo cómo somos. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña por su palabra lo que somos. Nos estamos viendo en un espejo. Y claro, hay algunos aspectos que no se aplicarían a nosotros, pero hay muchos principios de este pasaje que hemos leído, de esta historia, que sí se aplican a todos y cada uno de nosotros. Dice el versículo 2: Salió él, o sea Jesús, de la barca. El Señor acababa de cruzar el mar de Galilea. Horas antes había un viento huracanado, y el Señor Jesús, con su palabra, calmó la fuerza del viento, y con su palabra calmó el mar embravecido. El Señor Jesucristo acaba de predicar la palabra del Señor en el otro lado del mar de Galilea, y ahora se redirigía precisamente al otro extremo, a una ciudad que se llamaba, una región que se llamaba Gádara. Y dice la palabra que este Señor Jesús salió de la barca con sus 12 discípulos. Y nuestro mensaje de esta mañana va a versar acerca de la persona del Señor Jesús. No hay ninguna persona como el Señor Jesucristo. Él es Dios
y Él es hombre. Todo hombre 100%, 100% Dios. Y lo demostró unas horas antes, cuando Él calmó la tempestad y calmó también el mar agitado. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 9, acerca del Señor Jesús, el Espíritu Santo nos dice, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, Dios Padre, la misma divinidad del Hijo y todo el Espíritu Santo habitan corporalmente en el Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Es decir, todo Dios, toda la plenitud de Dios habita en el Señor Jesús, corporalmente en Cristo Jesús. Él es Dios y Él es hombre. Y para nosotros los cristianos, esta es una grande bendición también para los cristianos, pero los que conocemos a Cristo, Colosenses 2:10 nos dice, vosotros estáis completos en Él. Si tenemos a Cristo en el corazón, no necesitamos nada más. Yo cuando conocí a Cristo, y había en aquel entonces, ahora ya no tanto, unas ondas nuevas en cuanto a teología y en cuanto a experiencias, yo quería buscar una y otra experiencia. Ya conocí al Señor Jesús. Dice, bueno, que hay que hacer esto, hay que recibir esto, etcétera. Yo andaba buscando nuevas experiencias, pero ya tenía al Señor en mi corazón. Pero cuando leí este versículo, vosotros estáis completos en Él, cesó mi búsqueda. Porque si en el Señor Jesús habita toda la plenitud de la divinidad, no falta nada, y Él habita en mi corazón, y Él habita en tu corazón, estamos completos, no nos falta absolutamente nada. En el versículo 2, seguimos leyendo, dice la Biblia, vino un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un demonio. Pero la Biblia nos habla más adelante que no solamente habitaba en él un demonio, sino que había una legión de demonios en este hombre. Los demonios son espíritus malos, ángeles caídos. Hubo un tiempo en que Luzbel y millones de ángeles, no había ni un solo ángel rebelde, adoraban a Dios. Pero Luzbel, por ser un ángel sumamente grande, poderoso, inteligente, lleno de luz, él se rebeló en el cielo y él quiso ocupar el lugar de Dios. Ahí nació el pecado en el corazón de Luzbel, que después se convirtió en Lucifer. Y una tercera parte de los ángeles siguieron a este Luzbel, que después fue Lucifer, y Dios los echó fuera del cielo. Y estos ángeles caídos eran ángeles que alababan y bendecían el nombre de Dios, creados por las manos de Dios, y ahora son los demonios. Y Luzbel es Lucifer, Satanás, la serpiente antigua y el dragón del cual habla el libro del Apocalipsis. Y Satanás está buscando que los hombres se alejen de Dios, odien a Dios y se aparten del Señor. Ese es el oficio del diablo, apartar a las personas de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando habla Satanás, habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Si somos cristianos, debemos de aborrecer con todo nuestro corazón la más mínima mentira, el más mínimo engaño, en casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, personalmente, aborrecer la mentira, porque es del diablo. Entonces Satanás está buscando no solamente apartarnos de Dios, sino él quiere penetrar en el corazón del hombre y poseer a los hombres. Hay muchas personas poseídas por el diablo y hay otras más oprimidas por el diablo. La lucha no la vemos, pero la podemos entender. Dios está en búsqueda de las almas y también Satanás. Y nosotros decidimos a quién vamos a servir. Y la persona que no sirve a Dios no puede decir, bueno, yo no sirvo a Satanás. Automáticamente, el que no sirve a Dios está sirviendo a Satanás. Y el que no está sirviendo a Dios, no hay otra forma más que sirviendo a Cristo Jesús. No hay un terreno neutral. Ahora, ¿por qué este hombre allá en Gádara era una persona posesionada por Satanás? No sabemos la razón, pero podemos con la palabra de Dios entender las formas en que pudo haber sido
una persona poseída por el demonio. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El mundo tiene muchas invitaciones y muchos placeres y muchos deleites. Por eso la gente está atada en las cosas del mundo, porque hay muchas cosas placenteras, pero al fin de este camino es amargura y destrucción y finalmente la condenación eterna. Pero al principio es agradable, cuando empiezan a utilizar la droga o la fornicación, la pornografía, los malos pensamientos, el alcohol. Al principio es agradable, pero después es sumamente desagradable. Y el diablo utiliza el amor hacia el mundo para empezar a meter su persona dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Él nos está invitando, Él nos tienta. El deseo que hay en nosotros, a veces, no siempre, de irnos al mundo proviene del diablo. De ir a hacer algo que no debemos de hacer, proviene de Satanás. Él es el que nos está invitando. Y cuando aceptamos la invitación del diablo, entonces él empieza a tomar, así como un país que conquista a otro, empieza a tomar posesión de la tierra, como lo hizo Estados Unidos con Irak. Así también Satanás empieza a tomar posesión de nuestros pensamientos, sentimientos y del cuerpo. Y entre más amamos del mundo, más del diablo tenemos en nuestro corazón. Y por eso la gente cuando se va al mundo le es difícil salir, porque aunque quiera no sabe que, aunque él desee dejarlo, ya no sabe que hay una influencia demoníaca en su alma que finalmente puede convertirse en una verdadera posesión demoníaca. Puede ser que este hombre amó las cosas de este mundo y de tal manera que el diablo llegó a posesionarse de él. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pudo haber sido algún tipo de pecado que este hombre cometió. Puede ser que haya sido el temor. El temor es un pecado porque es la ausencia de fe, aunque tú digas no es cierto, sí. Cuando una persona teme, peca uno contra Dios, porque si el Señor está con nosotros y el hombre debería creer que Dios está con él, no debemos de temer. El temor es muy peligroso, desquicia a las personas, desquicia la mente, desquicia el sistema nervioso, y por eso es muy malo. Y cuando hay confianza en el Señor, hay paz y descanso emocional. Posiblemente este hombre estaba lleno de temor, era una persona muy tímida. Las personas tímidas por lo regular son personas muy temerosas, tienen miedo de todo, los cobardes. O puede ser la ansiedad, puede ser que los problemas nos lleven a estar ansiosos y en lugar de esperar en Dios y tener confianza en Él, la ansiedad también es un pecado y la persona también se desquicia, se enferma de los nervios por la ansiedad. Y son terrenos propicios para que el diablo empiece a dejar su influencia en las personas. Y por eso hay que muchas personas en los manicomios, en los hospitales mentales, por causa de la ansiedad, por causa del temor, por el sentimiento de culpa. Porque estas cosas, repito, son terrenos propicios para que el diablo penetre. Yo he hablado con cantidad de personas afectadas de su mente que han quedado liberadas simplemente por el conocimiento de Cristo. Porque entra Cristo, da perdón, da paz, y el diablo se va y la persona queda al instante perfectamente normal de su mente, de su corazón. Ayer precisamente venía en el taxi de la estación de autobuses, y precisamente de aquí, que está atrás, y estaba compartiendo con el taxista de la palabra, y él me dijo, pues yo soy cristiano también, me dijo. Y dice, yo era una persona que desde niño estaba totalmente afectada en mi sistema nervioso, mi mente. Yo quise suicidarme muchas veces, enfermo todo el tiempo, hipocondriaco, 1000 problemas de tipo emocional. Dice, pero él ahora asiste a una iglesia de los centros de fe, del hermano Timoteo Ost, más bien del Señor. Dice, yo ahí conocí a Cristo Jesús, y hermano, el Señor me sanó. El Señor limpió mi mente, entró a mi corazón y quedó este problema resuelto. Y ahora, hermanos, duermo como un bebé. Dice, desde el año de 1996 el Señor tocó mi vida. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, cuando nosotros pecamos de esta forma, el temor, la ansiedad, la culpa, o también otro tipo de pecados activos como el engaño, la maldición, el hurto, el asesinato, el odio, etcétera, etcétera, el diablo empieza a tomar posesión de nosotros.
poco a poco empieza a entrar, deja sus mentiras, deja sus pensamientos, deja su influencia y su presencia en el corazón. Y hay muchos, inclusive hermanos en Cristo, oprimidos por el diablo, porque le han dado lugar a Satanás, y esto es muy peligroso. El único camino, mi hermano, es estar caminando con el Señor, tomar en serio el pecado, tomar en serio a Satanás, tomar en serio a Dios y caminar de la mano del Señor, y sobre todo, obedientes al Señor. Cuidado con las películas, cuidados con la música, cuidado con los amigos, cuidado con revistas, etcétera, que pueden pervertir tu mente y tu corazón y permitir que el Satanás pueda oprimir tu mente y tu alma. Dice también, 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, o sea, el mundo entero está bajo la autoridad, el dominio y las hechanzas del maligno. Lo vemos en nuestro amado país. Le preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? El norte, a sur, este, oeste, asesinatos y secuestros, robos, una cosa increíble. Pero siempre lo ha habido. Pero ahora pues se está luchando, y gracias a Dios, yo hay que orar por nuestras autoridades para exterminarlo, pues entonces se está defendiendo. Pero siempre ha existido el mal en todo el mundo. Y es porque el diablo dice que el mundo entero está bajo el maligno. No hay país en donde no hay asesinato, ni robo, ni mentiras, no hay ninguno, porque el mundo entero está sirviendo y siguiendo al príncipe de las tinieblas. Así es que si no eres de Cristo, tú eres de Satanás. Si eres de Cristo, entonces le perteneces a Dios. Posiblemente, a lo mejor, no sé, hubo hechicería en su casa, que es muy mala. Yo recuerdo una hermana que me decía que envió a su hijo para que estuviera en Estados Unidos con unos familiares, y regresó el muchachito totalmente enfermo, trastornado. Dice, es que allá practicaban aquella familia la hechicería, y se fue mi hijo sano para allá, estuvo 2 o 3 años y llegó completamente enfermo. Es algo tremendo esto. Es que la hechicería, cuando hay pláticas de la hechicería, o cuando hay hechicería en casa, o las cuestiones de la metafísica o del más allá, tengan mucho cuidado, porque o son de Dios cuando hablamos de cosas del más allá, o son de Satanás. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en esto. Y cuando las personas empiezan a meterse en la metafísica, en la cuestión del oculto, entonces se invita a Satanás, y afecta especialmente la mente de los niños, porque los niños están abiertos a todo, y cuando ven a los adultos que están haciendo algo, piensan que están haciéndolo bien, y entonces aceptan que lo que están haciendo estas personas está bueno, y se abren a las cosas del diablo, y por eso quedan afectados como este muchacho. No sabemos si también fue un caso que le sucedió, este caso le sucedió a este hombre endemoniado de Gádara, pero el asunto es que él estaba posesionado. En el versículo 3 leemos, y tenía su morada en los sepulcros. Las personas que están influenciadas por el diablo se identifican con la muerte. Ustedes saben que ahora hay la Santa Muerte, han oído hablar de ella, ¿verdad? Y es algo tremendo. Eso proviene de Satanás, la Santa Muerte. La gente que sirve al enemigo se identifica con la muerte. Este hombre vivía en los sepulcros, ahí se sentía cómodo. Y las personas espiritualmente muertas se identifican con personas de la misma índole. Los homosexuales se identifican con otros homosexuales, los alcohólicos con alcohólicos, los drogadictos con drogadictos, los chismosos o chismosas con los chismosos y chismosas, con los maldicientes con maldicientes. Se identifica, las personas muertas espiritualmente se identifican con otras personas de la misma índole. Ustedes y yo sabemos que hay tumbas preciosas que han costado miles y miles de pesos, pero quitamos la lápida y encontramos allá los huesos, y también el cuerpo en estado de putrefacción. Es horrible. Así es que, aunque aparentemente la tumba es muy bonita, sin embargo, por dentro está lleno, como dice la palabra del Señor, de huesos y de putrefacción. Entonces las personas, cuando no están sirviendo a Dios, empiezan a relacionarse con las personas que tienen que ver con la muerte espiritual. En Lucas capítulo 8, versículo 27, ahí se nos habla acerca de otro aspecto que vio Lucas acerca de este endemoniado. Dice la Biblia que el endemoniado no vestía ropa, estaba desnudo. Qué terrible es esto, el desnudismo. El desnudismo proviene
de Satanás. Y ahora más que nunca, en las revistas, en los comerciales, en las películas, hay abundancia de desnudismo. Y todo esto proviene de Satanás. Y los cristianos a toda costa debemos de evitarlo. Y madres, ayuden a sus hijas y ustedes mismas a vestirse de una manera piadosa y recatada. Una ocasión, una muchacha que fue a un campamento a Río Verde, nos está platicando que estaban hablando, dialogando, debatiendo sobre cómo deberían de vestirse las muchachas. Y ella dijo: hermanas, las mujeres debemos de vestirnos no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y esa debe ser la norma. Y por eso, mis queridas amigas, si tú te vistes entalladamente, cuidado con esos jeans, con esa ropa entallada. No sé de dónde salió eso, pero yo sé que viene de la mente de Satanás. Por eso hay una supersaturación de sexo, por causa de que la mujer está vistiéndose como no debe de vestirse. Está vistiéndose para ser provocativa y no para agradar al Señor. Pero tú debes de revisar cuidadosamente, mamá e hija, tu ropero y quitar aquello que vaya a deshonrar el nombre del Señor. Es algo tremendo, es algo terrible. La mujer ha perdido completamente la vergüenza cuando el Señor invita a la mujer a ser piadosa y a ser cuidadosa en su porte, porque esto proviene de Satanás. Ese hombre estaba, como dice la palabra de Dios, sin pudor, desnudo. En el versículo 3 dice: nadie podía atarle ni aun con cadenas. Este hombre estaba desesperado y le ponían cadenas y grillos en los pies y cadenas en las manos. Pero el problema no era externo, el problema era interno. Tenía su pecado y tenía Satanás adentro. Querían solucionarlo exteriormente, claro, era la mejor forma de hacerlo, pero él rompía las cadenas porque el poder del diablo estaba en él. Yo estaba pensando qué poder tan grande tiene Satanás para que pudiera este hombre romper las cadenas y para que él no pudiera romperse los huesos. Porque uno, si quiere romper una cadena, puede primero romperse el hueso, pero los huesos no se rompían. Satanás tiene poder para dar fuerza, inclusive física. Así es que este hombre tenía ese problema tan tremendo. Y hoy en día quiere solucionarse los problemas de falta de paz, de los tormentos mentales, tormentos emocionales, el sentimiento de culpa, la maldad. Pues a la gente le encarcelan, le dan pastillas, le ponen una camisa de fuerza, porque se está tratando el asunto del punto de vista externo. Pero este hombre lo que necesitaba era echar fuera a Satanás y necesitaba el perdón de sus pecados. Y dice el versículo 5: de día y de noche andaba dando voces. O sea, cuando se habla de dar voces, significa gritar. Andaba gimiendo. No había paz, no había descanso y libertad. Es decir, de día y de noche este hombre no dormía, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Y uno de los síntomas, precisamente cuando no estamos bien con Dios, es que el sueño empieza a irse, porque dice Isaías 48:22: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Cuando hacemos las cosas malas, no podemos tener paz. Si tú en la mañana amaneces gruñendo, como dice la Biblia, andaba gritando, si amaneces gruñendo de mal humor, si mamá amanece de mal humor y papá amanece de mal humor, o el hijo amanece de mal humor, hay algo que está mal. En el versículo 5 dice: andaba hiriéndose con piedras. Yo me imagino que él pensaba que golpeándose él iba a sentir algún alivio de su mal. Quizá pensaba que golpeándose él podía echar fuera lo que le molestaba dentro, a Satanás y al pecado. Pues ustedes y yo sabemos que esto es imposible. Pero hay personas en este siglo XXI que piensan que el sufrimiento los va a salvar, que piensan que si el infortunio les toca su vida, ese algo especial, malo que les viene, va a traer el cambio de su vida. No es así. Tú puedes sufrir todo lo que tú quieras sufrir y puedes hacer todo lo que tú quieras hacer de sufrimiento para aliviar tu mal, no te lo va a quitar. Este hombre se hirió y se hirió y se hirió y se estaba hiriendo, y si no hubiera encontrado a Jesús, se hubiera herido toda su vida con piedras, causándose mal a su cuerpo, y no encontraría jamás la paz, ni la salvación, ni la salud de su alma. Hay personas que dicen: bueno, pues yo voy a hacer
penitencia, me voy de rodillas, lo digo respetuosamente, sé que la persona trata de una manera honesta y sincera hacerlo para Dios, pero el Señor no está pidiendo sacrificios. El Señor nos dice claramente que el sacrificio que tenemos que hacer para alcanzar el perdón es ir al infierno y pagar con el sacrificio de la condenación eterna, el dolor, pero el pecado. Es el sacrificio que tenemos que hacer para pagar el pecado, es morir en el infierno y estar para siempre ahí. Eso es lo que tiene que hacer el hombre para pagar su pecado. Si es que no hay solución para el hombre excepto Jesucristo. Por eso el Señor dice, ya Jesús sufrió en la cruz para que no tengas que sufrir nada. Es un regalo. Tú lo aceptas y no necesitas sufrimiento. El Señor anhela que el hombre viva gozoso, feliz, libre en la vida, a través del sufrimiento tremendo de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si tú estás tratando de ganar el cielo, la paz de tu corazón sufriendo, estás equivocado. Yo conocí al Cristo de Iztapalapa, aunque hay muchos Cristos de Iztapalapa, entre comillas Cristo. Es un hermano también de la iglesia pentecostal que ahora es pastor. Dice, yo quería, con ese sufrimiento cuando me tenían que estar azotando y llevando la cruz, etcétera, allá en Iztapalapa, en la Semana Santa, en el Viernes Santo. Dice, era algo tremendo. Yo lo hacía sinceramente pensando que ese sufrimiento parecido a de Cristo, el Señor lo iba a tomar en cuenta. Pero cuando entendí que el Señor no lo iba a tomar en cuenta, para nada, sino lo que el Señor tomaba en cuenta era el sacrificio de su Hijo. Para que el Señor tomara en cuenta mi sacrificio, yo tenía que haber sido Dios, tenía que haber sido sin pecado, haber venido del cielo y haber nacido de la Virgen. Esa es la única forma en que Dios, o sea, que fuera el Hijo de Dios. Solamente Dios acepta el sacrificio de su Hijo y nada más. Y este hombre lo entendió, recibió a Cristo y recibió el perdón. No por sacrificio de él lo hizo, pero cuando él lo hizo no lo recibió. Pero cuando aceptó el sacrificio de Cristo por la fe, encontró la paz y el perdón. Dice el versículo 6, cuando este hombre endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Corrió. El Señor Jesús en esta mañana está aquí entre nosotros. Y el Señor quiere tú que corras ante Él. Entonces, las cosas que requieren prisa hay que hacerlas pronto. Algunos de ustedes han estado pensando, bueno, mañana voy a arreglar mis cuentas con Dios. O ya cuando sea mayor, cuando ya peine canas o cuando me esté a punto de morir, voy a arreglar mis cuentas con Dios. Dios quiere hoy solucionar tu problema como solucionó el Señor a aquel endemoniado gadareno. Pero él fue y corrió. Tú tienes que hacerlo pronto. Y dice la Biblia que este hombre se arrodilló ante el Señor Jesús. Nosotros debemos de humillarnos ante la presencia del Señor Jesús, porque de Él es la honra y la gloria. Imagínate, si alguien dijera, ¿por qué nosotros tenemos que pensar en el sol? El sol no existe, el sol no alumbra, el sol no tiene luz. Ese hombre está enfermo, no sabe lo que está diciendo. Todos sabemos, y es un axioma, que el sol alumbra, la luz es el centro de nuestro sistema planetario. Y ese es su lugar, nadie le puede quitar ese lugar, ni la luna, ni Marte, nadie. Ese es su lugar. Y el lugar de nuestro Dios es recibir toda la honra y toda la gloria, porque Él es Dios. Y ese es el lugar de Dios. Pero las gentes es como, repito, si alguien quisiera decirle, no, el sol no alumbra, rebelarse contra la acción del sol, son las personas que se rebelan contra la gloria de Dios. ¿Para qué darle gloria? ¿Para qué rendirme a Él? Dios es el Señor de señores y Rey de reyes. Y esta obligación y la mía, arrepentirnos, entregarnos a Él y servirle. Pero la gente se rebela ante el Dios del cielo. Pero este hombre vino y se arrodilló ante Jesucristo. Y ahí estaban todos los apóstoles, los 12 apóstoles del Señor. Pero este hombre, nadie le dijo si vino a Jesús. Nadie se lo dijo, él vino a Jesús. Porque Jesús es Dios. Y no vino a Pedro, el gran apóstol, no. Ni al gran apóstol Juan. Vino al Señor Jesús. Y tú tienes que ir al Señor Jesús. En el versículo 7 le dice este hombre a Jesucristo, porque el Señor estaba echando fuera el demonio: te conjuro por Dios que no me atormentes. Este hombre le dijo a Jesús: Señor, no me atormentes. Pero no era Jesús el que estaba atormentando a este hombre, era Satanás.
Y el diablo le hacía sentir a este hombre lo que Satanás siente, que él sí está condenado por el Hijo de Dios. Así es que hay personas que dicen, no, a mí no me gustan las cosas del Señor. Yo no quiero rendirle mi vida a Cristo. El Señor me va a quitar la alegría, me va a quitar la libertad. Eso es lo que dice el diablo, porque eso es lo que el diablo siente sin Jesucristo, porque no lo tiene ni lo podrá tener jamás. El diablo está atado, pecador empedernido, sufre demasiado y qué bueno, y será condenado eternamente. Y él, moviendo a la gente, le impide que la gente venga a Cristo, diciéndole, no, el Señor te va a hacer daño, no, que va a pensar tu familia, o tú tienes una religión, eres católico, eres presbiteriano, eres esto y lo otro. Y Satanás nos pone muchas cosas como se lo puso este hombre, que pensaba que Jesucristo lo estaba atormentando, pero el Señor había venido para librarlo. En el versículo 13, el Señor ya le da la historia, usted ya la leímos, y dice la Biblia, saliendo aquellos espíritus inmundos, el Señor Jesús echó fuera a Satanás. En el versículo 18 dice, y le rogaba que le dejase estar con él. El Señor echa fuera a Satanás, y ahora este hombre queda libre, pero todavía no era salvo, era libre, pero fue salvo cuando él reconoció a Cristo. Y le dijo, Señor, ahora entiendo que tú eres el Hijo de Dios. Yo te amo, te he recibido en mi corazón y quiero seguirte. Él ya no pensó en nada más que seguir a Jesucristo mañana, tarde y noche. Y fue sincero. Eso demuestra que ese hombre ya había alcanzado la salvación. Cuando una persona llega a ese punto a decirle, Jesucristo, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. No me importa que pierda la vida, pero yo quiero que estés en mi corazón y quiero seguirte. Entonces esa persona recibe la salvación. Pero cuando hay algún bloque, algún obstáculo, Señor, te quiero seguir, pero entonces la persona todavía no recibe a Cristo. Así, yo creo en Cristo, pero estoy bautizado. Eso no es suficiente. Creo en Cristo, pero no soy una mala persona. No te salva eso. Pero cuando dices creo y creo y creo, solamente creo que Jesús murió en una cruz por mí y vive en mi corazón y solo Él me salva y solo en Él confío, tú eres salvo. Mi querido amigo, el Señor Jesucristo pagó un grande precio y fue precisamente para podernos librar del poder del pecado, porque lo que hizo este hombre para traer a Satanás a su vida fue algo tremendo. Y lo que tú has hecho y lo que yo he hecho para que el diablo entre a nuestras vidas ha sido terrible. Y nosotros, siendo enemigos y debiendo de pagar nuestro pecado, el Señor Jesucristo lleva nuestros pecados, y dice la Biblia, y se hizo pecado y recibió el castigo del pecado en su cuerpo, y por su muerte y por su sangre el Señor ofrece salvación. Si tú en este día reconoces a Cristo como el único Salvador, reconoces que eres pecador, y reconoces que solamente su sangre te puede limpiar, y reconoces que Él puede entrar a tu corazón y lo recibes, y pones toda tu confianza en Él, saldrás de este lugar perdonado, limpio y libre por la libertad que solo Cristo da. Todo el mundo, por favor, va a cerrar sus ojos. Y voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí sentados con sus ojitos cerrados. Y esta es la pregunta. Si tú en este momento estás totalmente seguro de que el Señor Jesucristo vive en tu corazón, tú estás seguro que tu pecado está perdonado y estás seguro que si murieras en esta tarde, no tienes la menor duda que vas a ir al cielo, estás seguro de ir al cielo. Quiero que levantes tu mano si tienes esta plena seguridad. Todo aquel que diga, hermano, yo estoy seguro de que soy salvo, estoy seguro que voy a ir al cielo al morir. Levanta tu mano, todos los que estén seguros de esto, que están seguros arriba y abajo, que digan, hermano, estoy seguro de que soy salvo. No la bajes. Por los próximos 20 segundos manténla arriba. Y quiero invitar a las personas, sean visitantes o sean miembros de esta iglesia, quien seas tú. Si tú no puedes levantar la mano, tú necesitas recibir a Cristo. Bajen sus manos todos, por favor. El Señor Jesús está aquí y debes de correr a Él por la fe.
Ábrele tu corazón al Señor Jesús y recíbele como Salvador. Yo voy a hacer una oración contigo, allí en tu lugar, y ahí tú lo vas a recibir. Dile por favor, si quieres a Cristo, vas a orar conmigo de esta manera. Si tú ya lo tienes, si estás seguro, no vas a orar conmigo. Pero si no estás seguro o no lo tienes, sí, por favor, invítale con esta oración, por favor. Señor Jesús, gracias porque me amas, porque en la cruz del Calvario, Señor, llevaste todos mis pecados y mi condenación. Ahí moriste por mí, moriste en mi lugar. Y gracias porque al tercer día, Señor, resucitaste de los muertos y estás vivo. Perdóname, Jesús, porque he pecado contra ti. La puerta de mi corazón está abierta y en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Confío en ti, Señor. No dejo nada, Señor, que me detenga de entregarme a ti. Me entrego en alma y cuerpo a ti, Jesús, para amarte, para seguirte y hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque te he recibido en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.